Bienvenidos a la microclase de sinapsis. El objetivo de la misma es definir sinapsis, describir los componentes morfofuncionales de la misma, comparar el funcionamiento entre los dos tipos de sinapsis eléctricas y químicas y distinguir entre neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos. Vamos a ver cuál es el concepto de sinapsis. Es una estructura morfofuncional donde se va a producir una comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana o célula efectora. Esa célula diana o célula efectora puede ser la célula muscular o célula glandular. Por ejemplo, acá en esta diapositiva ustedes van a tener representada lo que se denomina unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? Es la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética. Bueno, también tienen que tener el concepto de placa terminal motora que está incluida en la unión neuromuscular. ¿Qué es la placa terminal motora? Es la porción especializada del sarcolema de una fibra muscular que ustedes tienen representada en la figura con mayor aumento. Bueno, y ese sarcolema entonces de la fibra muscular va a rodear el extremo terminal del axón. Entonces, volvemos a repetir, la placa motora terminal es la porción especializada del sarcolema de una fibra muscular que rodea el extremo terminal del axón. Ustedes pueden observar la brecha pequeña entre la membrana del axón y la de la fibra muscular, que en esta diapositiva va a estar designada como hendidura neuromuscular. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden observar un diagrama esquemático de diferentes tipos de sinapsis. La mayoría de las sinapsis pueden clasificarse en axodendríticas, que sería una sinapsis entre un axón y una dendrita. Otras son axosomáticas, sinapsis entre un axón y el cuerpo celular o soma. Y las otras son axoaxónicas, que serían sinapsis entre axones. Ustedes en este esquema también pueden, sobre todo en las sinapsis axodendríticas, observar estructuras que se denominan espinas dendríticas. La función de estas espinas dendríticas van a estar vinculadas con el aprendizaje y la memoria. Bueno, las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. En este caso vamos a ver las sinapsis eléctricas en esta diapositiva. En la figura ustedes pueden observar una sinapsis constituida por la terminal presináptica, por la hendidura intercelular y por la terminal postsináptica. En esta sinapsis eléctrica, los potenciales de acción o impulsos se transmiten directamente entre las membranas plasmáticas de células adyacentes a través
de estructuras morfofuncionales llamadas uniones comunicantes o en hendidura. Estas uniones comunicantes o unión en hendidura contiene conexones tubulares que van a actuar como unos conductos para conectar directamente el citosol de las dos células. A medida que esos iones fluyen de una célula a la siguiente a través de los conexones, el potencial de acción se propaga directamente de célula en célula. Van a ser frecuentes en el músculo liso-visceral, esta sinapsis eléctrica, también en el músculo cardíaco y el embrión en desarrollo. También se encuentran presentes en el encéfalo. Estas sinapsis eléctricas van a tener ventajas con respecto a las químicas. Una, que la comunicación va a ser más rápida. La otra es la ventaja es la sincronización, o sea, estas sinapsis eléctricas pueden sincronizar o coordinar la actividad de un grupo de neuronas o de fibras musculares. Fíjense que esta sincronización tiene mucha importancia porque los potenciales de acción deben ser sincronizados, por ejemplo, en el corazón o en el músculo liso visceral. Una es para producir un correcto latido cardíaco y la otra para facilitar la progresión del alimento. Además, fíjense que otra característica de las sinapsis eléctricas es que esa comunicación puede ser bidireccional, en un sentido o en el otro. Bueno, ahora tenemos la sinapsis química. Ustedes pueden ver un axón terminal, una célula presináptica, una hendidura sináptica y una célula postsináptica. ¿Qué va a pasar en la sinapsis química? La neurona presináptica va a convertir una señal eléctrica, que es el impulso nervioso. Si ustedes se fijan, llegan los potenciales de acción a este axón terminal. Ese impulso nervioso no se va a poder trasladar a la célula postsináptica porque existe un espacio que se denomina hendidura sináptica y no existe ninguna estructura morfofuncional que haga una unión entre las dos, como vimos en la sinapsis eléctrica. Entonces, esa neurona presináptica convierte una señal eléctrica, como dijimos, el impulso nervioso, en una señal química que es un neurotransmisor liberado. A su vez, la neurona postsináptica recibe esta señal química y en respuesta nuevamente va a generar una señal eléctrica que es el potencial postsináptico. Fíjense en la figura que una vez que llega el potencial de acción, alcanzan las terminales de este axón, es decir, para que se formen el neurotransmisor, ¿qué tiene que suceder? Tiene que llegar un potencial de axón a estas terminales. Cuando llega ese potencial de acción, se van a abrir los canales de calcio sensible a voltaje. Ese calcio que ingresa se une a una proteína detectora en el citoplasma y va a formar un complejo de calcio-proteína.
ese complejo de calcio y proteína va a estimular la fusión y la exocitosis del neurotransmisor. Es decir, va a haber vesículas sinápticas donde van a estar los neurotransmisores. Esas vesículas sinápticas van a tener un acoplamiento con esa membrana presináptica. Ese complejo de calcio más proteína va a producir o va a inducir la fusión y luego la exocitosis de ese neurotransmisor a la hendidura sináptica. Esta es la figura más sencilla que pudimos conseguir para que ustedes entiendan cuál es el proceso en que se libera ese neurotransmisor. Bueno, ahora vamos a ver los neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisor, ustedes recuerdan que estamos hablando de las sinapsis químicas. Y también recuerden que cuando hablamos de sinapsis química, la transferencia de información va a ser en una sola dirección, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Difiere de la sinapsis eléctrica, que puede funcionar en ambas direcciones. Ahora veamos, ¿a qué denominamos neurotransmisor? El neurotransmisor es una molécula liberada desde una vesícula sináptica que excita o inhibe otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Muchas neuronas van a presentar 2 o incluso hasta 3 tipos de neurotransmisores, cada uno con diferentes efectos sobre las estructuras postsinápticas. Algunos actúan de manera específica y rápidamente, abriendo o cerrando canales iónicos de la membrana, y otros actúan con más lentitud. Estos neurotransmisores, como ustedes tienen en la diapositiva, pueden dividirse en dos: neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos. Dentro de los neurotransmisores de moléculas pequeñas, el que más se ha estudiado es la acetilcolina, que va a ser liberada por muchas neuronas en el sistema nervioso periférico y algunas neuronas en el sistema nervioso central. Esos neurotransmisores, una vez que son liberados en la hendidura sináptica, no van a permanecer permanentemente allí en esa hendidura sináptica, sino que luego tienen que ser eliminados, que puede ser por difusión, por degradación enzimática y recaptación celular. Dentro de los neuropéptidos vamos a ver que son neurotransmisores más grandes que los anteriores, constituidos entre 3 y 40 aminoácidos. Van a tener tanto acciones inhibitorias como excitatorias. Bueno, como conclusiones vamos a decir que una sinapsis, recuerden, es una unión funcional entre dos neuronas o entre una neurona y un efector, como por ejemplo ese efector puede ser un músculo o una glándula. Recuerden que las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas, que generalmente la neurona postsináptica va a actuar como integradora, con una función integradora, recibe señales inhibitorias e excitatorias y las integra y luego genera una respuesta acorde. Por eso se dice que la neurona postsináptica tiene una actividad integradora. Recibe señales inhibitorias e excitatorias,
las integra y luego va a generar una respuesta acorde. Vamos a decir también, recuerden que en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico existen neurotransmisores inhibitorios y excitatorios, que a su vez un neurotransmisor dado puede ser inhibitorio en algunas localizaciones y excitatorios en otras. Bueno, frente a preguntas, recurran siempre al foro de dudas, en este caso sobre sinapsis, que está inserto en la unidad temática 8 del aula virtual Sistema Nervioso. Muchas gracias por su atención.